Bueno, esta mesa que nos toca ver ahora se llama Capitalismo Depredador y Calentamiento Global, Causas Responsables y Propuestas Alternativas. Este panel va a moderarlo María Cecilia Bartolín de Chile Mejor sin TLC. En este panel vamos a tener a Viviana García de ISP Argentina y le pedimos que pase. Tenemos también a Adrián Ruiz de ATAC Argentina y de la plataforma latinoamericana sin tratados de libre comercio. Tenemos también a Sonia Sagredo de la Confederación Ranquil. Tenemos a Camila Montesinos de Anamuri, CLOC, Vía Campesina y también participante de la plataforma Chile Mejor sin TLC. ¿Sí? Sí. Y tenemos a Jordania Ureña de la Confederación Sindical de las Américas. Bien, sabemos que este sistema extractivista es parte importante de los graves problemas de la depredación sin límites de la naturaleza en nuestra América y en el mundo entero. Hemos recibido una vez más, con molestia, por decirlo de alguna manera, las palabras de Pompeo, el secretario de Estado del matón que tenemos en Norteamérica, que nos trata una vez más como su patio trasero. Hoy debemos recordar que también en Bogotá se reúne el TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que fue creado durante la Guerra Fría y es un tratado de cooperación militar. Y creemos que se está reuniendo probablemente para aumentar y colocar aún mayores sanciones en contra de Venezuela. Y también recordar que Pompeo dijo que iba a asistir a los países que tienen problemas sociales en América, en su patio trasero. Así que es muy grave. América Latina, en general, no es patio trasero de nadie. Y hoy más que nunca, cuando las luchas de los pueblos hermanos como Ecuador, Colombia, Brasil y la lucha luego del golpe de Estado en Bolivia y también el despertar del pueblo chileno, es que debe ser una sola lucha en contra de este sistema neoliberal, extractivista y depredador, y lograr cambiarlo por un sistema sustentable y solidario. Bueno, vamos a comenzar. Cada uno de los panelistas tiene 15 minutos. Yo les voy a avisar 3 minutos antes. Y vamos a comenzar con Viviana García de ISP Argentina. Hola. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Y realmente es un orgullo para mí, un honor estar en la Cumbre de los Pueblos acá en Chile, donde me siento parte del movimiento popular que dice Chile despertó. Y además también estoy muy contenta porque es una mesa donde las mujeres, ese 51% más de la población mundial, está muy bien representada, cosa que, perdón, pero creo que si somos un proceso o intentamos ser un proceso de transformación, un proceso que cambie este mundo desigual, no podemos desconocer a los feminismos y tenemos que trabajar junto con ellos y estar presente en todas las actividades, en todos los lugares, en todas partes, porque es de la única manera que podemos lograr un cambio y una transformación. Difícil, complejo por ahí el tema de extractivismos y género. ¿Por qué? Porque bueno, muchas cosas hablamos, muchas cosas decimos las mujeres,
muchas cosas hablamos los feminismos, muchas cuestiones también tratan todos los movimientos progresistas de nuestra América. Pero creo que hay un concepto que no lo estamos reafirmando, y ese concepto tiene que ver que obviamente para cambiar el sistema, porque lo único que podemos hacer es cambiar el sistema capitalista por otro sistema más justo e igualitario. No hay reformas, sí hay etapas de transición, sí hay procesos de transición, pero no procesos de reforma. Son parches a la propuesta neoliberal de reafirmarse, que es el capitalismo verde. Pero lo digo como los movimientos, me incluyo en mi país, movimientos progresistas, movimientos que nos decimos que estamos por el cambio, no podemos seguir hablando, discutiendo solamente de la lucha de clases si no incluimos dentro de la lucha de clases la reproducción social. ¿Por qué hablo de la reproducción social? Porque justamente es la que impacta directamente en la cuestión del género. E impacta directamente porque es la que habla de la cuestión del género. ¿Pero por qué? Porque realmente la reproducción social depende y está totalmente relacionada con el género, pero un género para nuestra América, para los feminismos de nuestra América, que no es ese género impuesto por la conquista, no es el género impuesto por la colonización de nuestra América, ese género heterosexual y binario. Son los géneros que tienen en cuenta, que tenemos que tener en cuenta como mujeres feministas y también como poder transformador y progresista de nuestra América. Tenemos que tener en cuenta que es el género y los feminismos que relacionan la interseccionalidad entre raza, sexo, etnia, fundamentalmente, y clase. Si los feminismos de nuestra América no nos transformamos o no nos decolonizamos, si no somos antirracistas, si no somos antipatriarcales, anticapitalistas, antixenófobos, no tampoco vamos a ser feminismos liberadores. Pero no toda la culpa es del capitalismo, no toda la culpa es del patriarcado, no toda la culpa tampoco es del neoliberalismo en este aspecto. Somos también las mujeres y los feminismos populares de nuestra América que tenemos que sacarnos esa marca cultural de la colonia. La colonia también impactó, la conquista impactó nuestra América originaria e impactó en nuestra América negra. Impactó tremendamente en nuestras subjetividades, donde también debemos darnos el permiso de esa liberación, de esa decolonización interna, donde tenemos que tener en cuenta la raza, las etnias y la sexualidad. Hablo todo esto porque todo está relacionado con el extractivismo. El extractivismo, que es nuestra América, a partir del momento de la conquista y de la conquista española, fue depredada. Fueron nuestros pueblos avasallados, nuestros pueblos fueron asesinados, nuestras ganancias y nuestras riquezas desde la época del patrón español y de la Europa que nos intentó mostrar que el conocimiento, el iluminismo, la modernidad y el desarrollo estaba en Europa. Eso es el poder colonial, esa es la conquista. Siempre hemos vivido desde el año 1492, cuando llega Colón, la política del despojo y de la destrucción de nuestra América negra, de nuestra América originaria y de nuestros recursos. El proceso del extractivismo, que surge en la primera etapa del proceso neoliberal, década del 80 y década de los 90, y ahora exacerbado en la nueva vuelta neoliberal, porque el capitalismo necesita reformularse, el capitalismo necesita seguir subsistiendo y es tan voraz y depredador que no mira cómo, no mira a quién, no importa que nos maten a todos, no importa que destruyan el planeta, lo único importante es la mercantilización y la ganancia. Y en el tema de las mujeres, del feminismo y el extractivismo,
¿Por qué digo que tenemos que tener en cuenta la reproducción social? Porque el capitalismo trabajó siempre en una cuestión, la cuestión de la reproducción social. Capitalismo lo hablo a partir de la era industrial, con todas las vueltas y todos los procesos neoliberales, y el actual, más depredador y más extractivista que nunca. ¿Por qué? Porque trabajó siempre en la separación de la reproducción social y en la producción de ganancias, subsumiendo la producción de ganancias a la reproducción social. Y ahí es donde está la mayor opresión de género, la mayor opresión de clases, la mayor opresión hacia las mujeres, y hablo de nuestra América. No hablemos más del feminismo blanco, europeo o burgués, hablemos del feminismo de nuestra América. Somos las mujeres, somos los feminismos populares de América, donde estamos en la primera línea luchando contra la depredación del territorio. Somos el 80% de las colectividades de América, de nuestra América, defendiendo el agua, defendiendo la tierra, defendiendo las semillas, defendiendo un lugar donde vivir, porque también defendemos nuestra reproducción social. Pero ¿de qué manera? Una reproducción social libre, colectiva, autónoma, que respete y que sea igualitaria. Yo pienso que en realidad, vuelvo a repetir el concepto anterior, para cambiar el sistema, obviamente volvemos a nuestros teóricos originales, a Marx, pero volvamos a los marxistas latinoamericanos, volvamos a Mariátegui, volvamos a Quijano, volvamos a las mujeres feministas teóricas de nuestra América, donde además la cuestión de la reproducción social, la cuestión de la raza, la cuestión de la etnia y de la sexualidad son los elementos sobre los cuales tenemos que trabajar para poder liberarnos. Las mujeres, cuando hablamos de los extractivismos que impactan sobre el cuerpo de las mujeres, sí. ¿Por qué decimos que impactan sobre las mujeres? Porque en nuestra América los extractivismos no solo son depredadores del ambiente, son depredadores del cuerpo, son depredadores de las autonomías y las libertades de mujeres y de grupos vulnerables. Y son fundamentalmente, no solamente con las pobres, sino con las originarias y con las negras, porque justamente la clase y la raza influyen totalmente en una opresión mucho mayor que en otros lugares y en otros continentes, o en el propio continente americano, donde las blancas predominan, o no en América del Norte, donde la opresión de clase, la opresión de raza de las mujeres negras es un punto fundamental también de las sociedades americanas y de las sociedades blancas. Tenemos que en esta América extractiva tenemos que se aumentan las desigualdades sociales, pero también se aumenta la división sexual del trabajo. ¿Por qué? Todos los empleos del extractivismo, los que depredan nuestro territorio, el petróleo, la minería, el agronegocio, son generalmente masculinizados. En el tema del agronegocio, masculinizados en contra de quién, en contra de las mujeres campesinas, las mujeres de la agricultura, que en nuestra América representan el 75% de las trabajadoras de la agricultura familiar, de la agricultura comunitaria, de la agricultura que habla de un cambio de transformación en la agroecología. En el caso de la minería y en el caso del petróleo, el fracking, son profesiones o tareas masculinizadas. Aumenta la división sexual del trabajo. Cuando una mujer logra entrar a un pozo o logra entrar como trabajadora a una minera, siempre va a ganar menos que el trabajo del varón. Pero como son masculinizados, el aumento del machismo en esa depredación, específicamente minería y hidrocarburos en nuestra América, el machismo se exacerba, el machismo transforma a las mujeres de las comunidades en objetos sexuales, aumenta la prostitución, aumenta la trata, nuestros cuerpos son el objeto, es la mercantilización de esos trabajos extractivos, de esos trabajos depredatorios. No solamente despojan la tierra, nos despojan y despojan el cuerpo de las mujeres. Compañeros, como tenemos un tiempo muy escaso, realmente, si estamos pensando en un proceso liberador, en un cambio de sistema, en un cambio a otro mundo más justo, tenemos que tener en cuenta esto.
trabajar con los feminismos, trabajar sobre la opresión, trabajar sobre la opresión de género, trabajar sobre la reproducción social, pero por sobre todas las cuestiones, tenerlo, visibilizarlo en cada de nuestras organizaciones. Acá en Chile, la unidad social lo tiene que tener como elemento central, los movimientos campesinos, los movimientos de trabajadores, las centrales de trabajadores, que estamos en la mayoría de los lugares reproduciendo el modelo capitalista. Si realmente queremos ser transformadores, esta cuestión feminista, extractivista, es un tándem que no puede separarse. No entremos en el capitalismo verde, no entremos que las cuestiones sociales están separadas de las cuestiones ambientales. Tenemos que trabajar porque van juntas. Es un proceso totalmente dialéctico que va absolutamente junta. No hay manera de cambiar el sistema si separamos las condiciones sociales de las condiciones del medio ambiente. No hay manera diferente si defendemos la clase trabajadora, si no defendemos la igualdad de derechos de los feminismos y si no defendemos el medio ambiente. Si queremos nuestra América libre, si queremos un Chile libre, compañeros y compañeras de Chile que están en la pelea, si queremos una patria, un mundo libre, tenemos que tener feminismos libres, justicia social, feminismos clasistas, feminismos antirracistas, anticapitalistas, antiimperialistas y con justicia ambiental. De otra manera, nada es posible. Pero compañeros y compañeras y compañeres, estamos en el camino, no nos dejemos tentar por la fragmentación. La fragmentación es lo que los impone el neoliberalismo, la fragmentación. Si no tenemos acuerdos, no importa, hay un acuerdo por el cual vamos todos juntos, vamos, marchemos, consolidémonos en ese movimiento, con un solo programa, 1, 2, que tenemos que cambiar el sistema, de a poco, como sea, todos juntos e integrados. Vamos Chile que podemos, ustedes, nuestra América los está mirando. Creo que es el espejo donde nos estamos mirando todos los compañeros de nuestra América. Gracias. Bien, vamos a seguir con Adrián Ruiz de ATAC Argentina y de la plataforma latinoamericana sin tratados de libre comercio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todos, todes, todis. El título era Capitalismo depredador, y bueno, acá la compañera Viviana me sacó parte de lo que iba a decir. Pero ese sí, digamos, en realidad estaría bueno hacer un intercambio, porque en realidad vinimos a aprender mucho de lo que está pasando hoy en este país, después de tanto tiempo, después de mucho, después de mucha dictadura y de terror. Y ver a los miles y miles y cientos de miles en las calles de todas las ciudades de Chile nos reconforta. Está pasando también en otros países de América Latina. El capitalismo depredador, yo creo que también siempre ha sido depredador el capitalismo, está en su naturaleza, está en su lógica. Ahora, la idea de desarrollo que trae la modernidad, que trae hace mucho tiempo esa idea de un desarrollo, la palabra ha sido usada de modo exacerbado y nosotros mismos acercamos el término desarrollo a algo positivo, como algo bueno en sí mismo. Es así como nos hemos formado, o sea, nosotros mismos somos hijos de la cultura, somos parte de esta sociedad y tenemos que generar una ruptura cultural con nosotros mismos, con nuestra propia formación. Entonces, en todo caso, el término de desarrollo, ¿qué necesitamos para desarrollarnos de verdad? ¿Qué sería desarrollarnos como seres humanos, como clase, en este caso, como pueblo? ¿Qué necesitamos para vivir? Acá en Chile ha habido teóricos
muy importantes. Hace poco falleció Manfred Magniff, que ha construido la idea de la economía a escala humana, la idea de un encuentro más cercano de las poblaciones y de una economía para el pueblo en relación y en armonía con la naturaleza. Somos una especie más de los que estamos en este planeta. Entonces, en estos momentos somos los productores en el sur de las materias primas, de los commodities para la centralidad del capitalismo. También ahora, como en el caso de Argentina, estamos empezando a importar basura del primer mundo como parte de pago de los requerimientos que han impuesto los organismos internacionales. Estamos asistiendo más y más al desplazamiento de pueblos, al desplazamiento de los territorios. Nuestra idea de los Estados-Nación también tenemos que, me parece, revisarla, porque estos Estados-Nación en los que vivimos hace 200 años son el producto de una época donde el capitalismo de época, las grandes potencias imperiales de la época, impusieron las fronteras que hoy conocemos. Entonces los territorios, inclusive en algunos casos hay el mismo pueblo de los dos lados de la frontera. O sea, en Buenos Aires tenemos menos que ver con los pueblos del noroeste argentino que con Uruguay, por ejemplo. Y los compañeros que viven en el noroeste argentino tienen más que ver con el sur de Bolivia y con toda una región del altiplano. El otro fenómeno capitalista que tenemos que revisar y empezar a imaginar es las megaciudades en las que vivimos. Me contaban los compañeros que en Santiago viven alrededor de 7 millones de personas, para una población de 17 millones de personas. Bueno, en la Argentina pasa algo similar. En Buenos Aires viven más de 15 millones de personas, con una población de 42 millones de personas. Estos también son fenómenos de la centralidad del capital. El campo vacío, cada vez más vacío, y mayor concentración de círculos de pobreza alrededor de estas capitales. Con el impacto que esto tiene de consumos energéticos, por ejemplo. La ciudad de Buenos Aires tiene asistida con energía que viene del sur de Argentina, de las represas hidroeléctricas o del norte argentino, miles de kilómetros para abastecer de energía cada vez más cara a la ciudad de Buenos Aires. Argentina además tiene otras ciudades grandes como Rosario y Córdoba. Y el otro fenómeno que se está dando es lo que estamos comiendo, los alimentos contaminados, producto de la escala enorme que tienen los alimentos, y que para trasladarlos y que se mantengan en buen estado tienen que ser agregados todo tipo de venenos para plantarlos, que salgan impecables, que no tengan ningún agujerito, y los productos industrializados de la comida, que buena parte de los nuevos fenómenos de enfermedades que estamos asistiendo tienen que ver con esa alimentación. Y el otro fenómeno es también el consumo y el consumismo, ¿no? Estuvimos asistiendo el viernes pasado a Black Friday, que es el Viernes Negro, que tiene un origen espantoso, que es de cuando remataban a los esclavos negros que venían de África. Tan horrible. Bueno, hoy estamos asistiendo a esa ida a comprar consumos económicos. Según las Naciones Unidas, en 11 años estamos pasando la barrera de un proceso que ya no se puede, de alguna manera, se podría tornar irreversible, el tema del cambio climático, del impacto que esto tiene sobre las especies en su conjunto y en nosotros mismos. Por lo tanto, estamos Hola, ahí. Un gravísimo proceso, no sé si tomamos dimensión del corto plazo que nos acerca a dentro de 11 años, o 20 años si quieren, y esto hace cambiar, me parece, o debiera hacernos cambiar toda nuestra teoría de los cambios. Voy a volver con eso más tarde, pero
digo, como parte del diagnóstico, el uso de la inteligencia artificial y los algoritmos ahora nos lleva a la desaparición del empleo. O sea, buena parte de nuestra teoría del último siglo y medio ha estado en torno al trabajo asalariado. Y esto hoy está claramente puesto en discusión. Se dice que hoy la mitad de los empleos del mundo podrían desaparecer ya si se aplica los mecanismos de inteligencia artificial que ya tiene el sistema, ya lo tienen. Y se están disputando las principales potencias, básicamente Estados Unidos y China, con esta inteligencia artificial. Con lo cual desaparece el empleo y desaparece el salario. Y esto es muy profundo para una central como la CUT o cualquier otra central, en la Argentina la CTA y otras. Por lo tanto, creo, modestamente, que toda nuestra teoría del último siglo y medio o más está puesta en cuestión. Coincido con Viviana de que hay que incorporar una cantidad de elementos, ¿no? Los mecanismos de despatriarcalizar, todo lo que está, todo lo que tenemos que revisar como clase, como pueblo, como pueblos, y cómo marchamos a procesos observando los pueblos originarios que están resurgiendo, no casualmente, están resurgiendo hoy en condiciones tremendas. Y cuánto me alegra ver en las manifestaciones aquí la bandera mapuche en todas las actividades, porque hay una sabiduría guardada allí que me parece que es parte de los elementos que tenemos que tener para un nuevo proceso de cambios. Repensarnos a fondo, repensarnos, como decía antes, porque somos también parte de este sistema. Fuimos paridos por la universidad pública, con todo lo bueno que tuvo y todo lo malo que ha tenido. La producción de conocimiento, que en la propia universidad pública, por lo menos lo vemos en la Argentina, producen en buena medida para... no existe la ciencia neutral. Se investiga para las transnacionales, se investiga para, en el caso de los alimentos, para los transgénicos, para los medicamentos, los antibióticos que le dan masivamente a los alimentos, a las vacas y a los cerdos para que engorden. Y empezar a mostrar otros ejemplos que ya están. Acá después en la palabra va a haber seguramente ejemplos interesantes de lo que se está haciendo. Lo comunitario, cómo volvemos a formas territoriales más cercanas, pero tenemos un desafío enorme que tiene que ver con esto que yo decía antes, de la teoría de los cambios. Si nosotros no revisamos a fondo esta idea de centralidades, la centralidad... Hola, ahí está. La idea de centralizar, que no rechazo los vínculos confederados de alguna manera, pero revisar a fondo nuevas formas de relacionarnos en los territorios, no sé si se entiende. Nuestras formas absolutamente centralizadas en las formas organizativas de los sindicatos y de otras asociaciones, creo que es parte también de algo que tenemos que revisar, porque también el enemigo aprende, con el tiempo van aprendiendo, cada forma de lucha nuestra al otro instante ya están tratando de cooptarla, de cambiarla, de cambiarle el sentido. Nos toman las palabras que nosotros construimos y le cambian los sentidos, las metabolizan para deformarlas, también las formas de lucha. Entonces, de algún modo tenemos que ser nómades, tenemos que estar en movimiento. Esta experiencia de Chile realmente es muy importante, y animarnos a imaginar otro mundo, otros mundos. De alguna manera, como decía Galeano, animarse a delirar por otra sociedad,
porque si seguimos atados a nuestros formatos racionales, vamos a estar con muchas dificultades. Pensar y sentir, que es el otro tema que desde nuestra formación hemos perdido. La capacidad de sentir, empatía con los otros. Esto que me decían las compañeras que se encontraron, la gente del norte y del sur de la ciudad, de acá de Santiago, en la Plaza Dignidades, ahora es Dignidad, la vieja Plaza Italia. Lograr esa empatía, porque no todo está en el formato económico también de las clases, ¿no? Yo creo que hay que releer a Marx, ya que hablamos de Carlos Marx, sobre un enfoque economicista excesivo, ¿no? La gente, diría Maturana, no solo se mueve por necesidades, sino que se mueve por deseos, porque si no, no podríamos comprender muchos de los fenómenos que ocurren. Entonces, yo lo voy a dejar ahí, voy a terminar antes. Agradezco la invitación, me gustaría si podemos, si queda tiempo, un intercambio a continuación. Gracias. Bien, tenemos ahora a Sonia Sagredo de la Ranquil, Confederación Ranquil. Hola, buenas tardes a todos y todas. Vamos a algunas imágenes, algunas fotos. Cuando les dé sueño, miran para allá para que se despierten un poquito ya, porque de verdad que esta hora cuesta mantenerse un poco despierta, poniendo atención. Bueno, primero contarles, ¿no?, que soy temporera agrícola, asalariada agrícola de temporada. Trabajé durante 25 años en distintos sectores, en cosechas principalmente, y al contrario de lo que pueda parecer, si a mí me preguntan, yo nunca trabajé en el campo. No importa, asalariado, no, presentación CUT, son fotos solamente para irlas mirando de vez en cuando. Bueno, como les decía yo, al contrario de lo que se pueda pensar, nunca trabajé en el campo. Para mí, y me imagino que para todos ustedes, el campo es otra cosa, es donde están los campesinos, es donde hay chacras, es donde hay animales. Yo trabajé en monocultivos, ¿ya? Por lo tanto, para mí era como estar adentro de una fábrica, era lo mismo. Uno, ¿no es cierto?, viaja 2 horas o más para llegar al lugar de trabajo y trabajamos a trato, a destajo. Por lo tanto, tiempo para mirar el paisaje no hay mucho, ¿ya? Bueno, como decía, trabajamos en monocultivos y trabajé principalmente en Casablanca. Seguramente muchos de ustedes deben conocer acá el sector. Es un sector donde hay solo viñas, ¿ya? Y nada más que viñas. Allí en ese sector no se encuentra, no hay bichitos, no hay animalitos. A los conejos les ponían veneno porque se comían las plantas, y los zorros se comen a los conejos y se mueren también. Matanzas de abejas ha habido varias, ¿no es cierto?, en distintos tiempos, ¿no es cierto? Ahora, hace algunos años atrás, hubo una mortandad inmensa de abejas, porque aquí, ¿no es cierto?, corroborando lo que decía el compañero, la cantidad de químicos que pone, ¿no es cierto?, no permite que crezca nada que no sea la planta. Bueno, contarles que nosotros, los asalariados agrícolas de temporada, no tenemos derecho a la negociación colectiva. Como no tenemos derecho a negociar colectivamente, a menos de que el patrón quiera, y todavía acá en Chile no hay ningún patrón que haya dicho, sí, yo quiero negociar con ustedes, trabajadores. Por lo tanto, el sindicato no tiene prácticamente razón de existir. Y por las formas de trabajo, que a veces se trabaja, ¿no es cierto?, una semana, un mes o 2 meses, la rotatividad que hay, ¿no es cierto?, de gente, es muy difícil organizarse. Entonces, si bien tenemos un promedio nacional de sindicalización del 20%,
en el área agrícola es solo del 2%, ¿ya? Como les digo, no tenemos derecho a negociar colectivamente y entonces cuando se habla esto de cambiar la estructura, ¿no es cierto?, lo que nos rige hoy en el país, y se habla de una nueva constitución, es necesaria una nueva constitución, es necesario un nuevo código laboral que nos permita negociar, y es necesario, ¿no es cierto?, una nueva constitución que nos permita tener el derecho efectivo a la huelga, cosa que hoy día no lo tenemos. Bueno, somos el sector productivo con más bajas remuneraciones a nivel nacional. Trabajamos en promedio 4 meses, por lo tanto, posibilidad de tener una jubilación decente. O sea, si hoy día en nuestro país, ¿no es cierto?, la gente que ha trabajado toda su vida, 40, 45 años, tienen pensiones miserables, imagínense ustedes los que nos quedan, los trabajadores asalariados de temporada, que trabajamos en promedio 4 meses al año, ¿ya? Bueno, los sectores de nuestro país, que es donde hay más área agrícola y también forestal, son los sectores donde los más pobres y donde hay mayor cesantía, obviamente. Bueno, aparte del daño obviamente que produce y que son sectores importantes, después seguramente Camila va a decir cuánto es la tierra que está cultivada con pino y eucalipto en nuestro país, que es harta, aparte del daño que causa, ¿no?, el pino y eucaliptus. Y entonces, junto con eso, ¿no es cierto?, está los bajos salarios y la alta cesantía. Antiguamente en Casablanca habían chacras. La gente, por lo tanto, los asalariados agrícolas normalmente eran del mismo sector y trabajaban de manera más permanente porque las chacras, cierto, van rotando, hay distintos cultivos durante el año, por lo tanto se trabajaba más tiempo. Hoy día se trabaja un mes, que es la cosecha, que es el mes de abril, y se trabaja 2 meses en el desbrote, que es noviembre y diciembre. Bueno, pero también hoy día, ¿no es cierto?, ya el ajo allí no se siembra y traen el ajo de China. Papas en Casablanca tampoco se siembran, pero tenemos un puré que traen de algún país de Europa que en este momento no recuerdo. Cebolla tampoco se siembra, se trae cebolla de Argentina, y así uno puede seguir entonces la lista de todo lo que antes teníamos ahí en ese sector y que hoy día no hay nada de eso porque solo hay viña. Bueno, también relatarles un poco que las fotos que ustedes han visto en este rato, me imagino, son de la viña Concha y Toro, las fotos, donde aparecen los temporeros sentados en el suelo almorzando. Y la viña Concha y Toro exporta a más de 130 países del mundo, auspicia un equipo de fútbol que seguramente aquí a lo mejor los hombres lo conocen más, un equipo de fútbol de Inglaterra, que no recuerdo en este momento cómo se llama, pero la auspician, ¿ya? Y sin embargo, los asalariados agrícolas de esta temporada ganan el sueldo mínimo los meses que se trabaja y las condiciones, ¿no es cierto?, estas son en las que se almuerza, por ejemplo, ¿ya? Por ahí también hay una foto de donde nos pusieron agua. Esa agua que se ve tirada en el suelo en un bidón no es agua para animales, porque allí no hay animales. O eso creo, parece que así nos consideran, ¿no? Porque es un bidón que está ahí al sol, esa es el agua que instalan entonces para la gente que allí trabaja. Entonces, cuando uno ve, ¿no es cierto?, la explotación a la que somos expuestos, ¿no? Principalmente, insisto, por la agroindustria, por estos monocultivos. Después es como raro cuando vamos a algunas actividades por allí y nos dicen que todos y todas somos responsables del calentamiento global. Y yo les digo, yo no le dije a nadie que me trajera ajo de China. No lo planteé así, no planteé que se gastaran, ¿no es cierto?, cantidad de energía en frigorífico, ¿no es cierto?, para traer no sé qué cosa de dónde. No fue mi idea. Tampoco fue mi idea trabajar 4 meses solamente durante el año, ¿no? Y entonces cuando dicen, bueno, ¿y cuál es la salida de esto? Entonces allí ve uno a mis hermanos campesinos, ¿no es cierto?, porque insisto,
Hoy día además debo contarles que por lo menos acá en Chile, la mayoría de la gente que trabaja en la agricultura no viven en el campo, somos urbanos, ¿ya? Por lo tanto, insisto, por esto el tema de las largas jornadas de trayecto. Hoy día, ¿no es cierto?, la solución es una sola, es soberanía alimentaria, ¿no es cierto? Necesitamos producir nuestros alimentos, necesitamos no ocupar la cantidad, ¿no es cierto?, increíble de energía, de combustibles, para trasladar productos, insisto, ajo de China para acá, y el ajo que se produce acá, porque acá se produce ajo, perdón, si no es el tema que acá no se produzca ajo, si se produce, el tema es que el ajo de acá lo envían para México y no sé para qué otros países, ¿ya? O sea, da lo mismo, ¿no es cierto?, el que haya gente explotada, da lo mismo, ¿no es cierto?, que no se pueda jubilar, da lo mismo, ¿no es cierto?, la cantidad de tóxicos que le ingresan a la tierra, da lo mismo, ¿no es cierto?, la cantidad de contaminantes que se entrega al medio ambiente, todo sea plata, es rentable. Y me va a sobrar tiempo, pero creo que eso esencialmente, es decir, puedo contarles las demandas de los asalariados agrícolas, pero si ustedes han visto la foto, me imagino que también podrán imaginar las condiciones en las que trabajamos, decir que más de un 30%, ¿no es cierto?, hasta al menos un par de años atrás, al menos un 30% de los asalariados agrícolas de temporada trabajan sin contrato, y esto, ¿no es cierto?, dicho hoy día por el presidente de la SNA, que es el Servicio Nacional de Agricultura, ¿no es cierto?, que es donde están los empresarios y todos ellos. Hoy día están diciendo que a propósito de que se piensa aumentar el sueldo mínimo, que es una miseria, ¿no es cierto?, a propósito de eso, seguramente que va a aumentar aún más la cantidad de gente que trabaja sin contrato, ¿ya? Por lo tanto, insisto, las condiciones miserables, mal alimentados, con todo lo que significa, ¿no es cierto?, el calentamiento global, ¿no es cierto?, la crisis climática que estamos viviendo, que nos están diciendo que de aquí no sé, a 30 años más, un 60% de los empleos que se van a perder van a ser además del área agrícola. Y todo eso somos responsables nosotros, pues, y nosotras, ¿ya? O igual de responsables, ¿no?, que otros. Y eso no puede ser. Por lo tanto, soberanía alimentaria, comida sana, ¿no es cierto?, trabajo decente, trabajo de manera permanente, ¿no es cierto?, con sueldo mejores, posibilidad de poder jubilar en algún momento. Esto dicen que el júbilo es como de alegría, nosotros jubilamos, pero no es nada de alegría, es triste, ¿ya? Algunos dicen, ¿no es cierto?, le tengo más miedo a la jubilación que a morir, y eso es horrible, y eso es lo que pasa hoy día en nuestro país, y por ahí me quedo. Muchas gracias, Sonia. Bien, vamos a seguir. Para recordar, es capitalismo depredador, calentamiento global, causas, responsables y propuestas alternativas. Vamos a seguir con Camila Montesinos, de Anamuri, CLOC, Vía Campesina, y también participante de la plataforma Chile Mejor, sin tratados de libre comercio. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí, un gusto tener invitados de afuera. Ojalá que puedan ver algo de lo que nosotros hemos visto en las últimas 6 semanas ya, ¿no? 6, 7 semanas de este Chile que despertó, ¿ya? Lo cual no significa que la tengamos fácil hacia el futuro. Todavía queda mucha lucha que dar, ¿ya? Bueno, yo primero quisiera dar algunos datos generales sobre Chile. Voy a centrarme mucho, al menos en los ejemplos, en la situación de Chile, porque Chile es un ejemplo extremo de qué significa el neoliberalismo, el extractivismo, etcétera, ¿ya? Vamos a hablar un poquito primero de extractivismo, y extractivismo, yo diría, transnacional. Datos que les voy a dar. En Chile, más del 70% del cobre y de las exportaciones de cobre están en manos de transnacionales. O sea, empresas que se llevan el cobre sin dejar absolutamente nada acá. Más del 60% de la fruta, de las exportaciones de la fruta, está en manos transnacionales. Fruta y cobre son las mayores exportaciones que hace Chile en este momento.
Más del 60% del consumo diario, de lo que consumimos todos nosotros cada día, está en manos de transnacionales, a través de diversos mecanismos, los supermercados y las grandes empresas, no solamente alimentarias, sino que también, por ejemplo, las de consumo de artículos de aseo. Más del 50% de los fondos de las AFP, y aquí probablemente si hay alguien de no más AFP, probablemente va a subir esa cifra. AFP son las administradoras de los fondos de jubilación, está en manos transnacionales, ¿ya? La salud la salud privada está en manos transnacionales. Las universidades, buena parte de ellas también está en manos transnacionales. En concreto, ¿qué significa esto? Que las transnacionales que están presentes en el país, después de pagar todos sus gastos, después de pagar incluso la inversión que han hecho, están sacando de Chile, en promedio durante los últimos 10 años, 7.000 millones de dólares. Perdón, más de 7.000 millones de dólares. ¿Ya? Y esta es una situación además que tiende a empeorar, que sube y baja, pero que la tendencia es que cada vez extraen más ganancias de Chile. Esto es producto de los tratados de libre comercio, que no solamente garantiza las ganancias, sino que además garantiza que esas ganancias pueden salir del país sin ninguna traba. Para que ustedes tengan una idea, estos 7.000 millones de dólares anuales que están saliendo como ganancia de las transnacionales, significa que todo el crecimiento económico que el país ha informado a través del crecimiento de su Producto Interno Bruto se ha ido al extranjero. Y no solamente se ha ido todo el crecimiento de los últimos 10 años, sino que se ha ido todo el crecimiento y un poquito más, en realidad bastante más. Eso es, digamos, esa es una forma, por decir así, los datos que le estoy dando son un ejemplo bruto del extractivismo en nuestro país, gracias a este modelo neoliberal extremo y a un arma muy poderosa, ¿no es cierto?, que ese neoliberalismo tiene, y que son los tratados de libre comercio. Por eso mi organización, junto con cientos de otras organizaciones y con, ¿no es cierto?, que estamos organizados a través de la plataforma Chile Mejor Sin TLC, estamos hoy día dando una pelea muy fuerte contra el TPP-11, un nuevo tratado de libre comercio, que hemos hasta el momento logrado pararlo, y dada la coyuntura sociopolítica que vivimos, la verdad creemos que vamos a lograr pararlo, y eso sería un gran triunfo, ¿ya? Pero yo en realidad no quiero hablarles de los tratados de libre comercio, tenemos muchos datos, en otro momento podemos entregarlos, pero ahora lo que quisiera hablar es del sistema agroalimentario industrial, que es quizás uno de los sistemas más extractivistas que hoy día podemos identificar, y que es causante en gran medida del calentamiento global. Las cifras que existen hoy día dicen que el sistema agroalimentario industrial, y enfatizo la palabra industrial porque eso es lo que hace la diferencia, es responsable, cuando se dan cifras conservadoras, de al menos el 30% de los gases invernaderos. Y cuando se toman las cifras, se hace un estudio más profundo, incluso con cifras oficiales, se puede llegar hasta el 55-57%, o sea, mucho más de la mitad de los gases invernaderos son producidos por este sistema agroalimentario del cual hoy día somos verdaderos esclavos, porque no hay otra forma de decirlo. Ese sistema agroalimentario industrial parte por aquello que acaba de describir Sonia, por trabajadores explotados, mal pagados, maltratados, intoxicados, engañados, arrinconados, perseguidos, etcétera, etcétera. Ese es el inicio de este sistema, pero se extiende, en realidad tiene una larga cadena, que yo llamaría la larga cadena del sistema agroalimentario industrial, que nos lleva a una primera paradoja. Fíjense que la agricultura es una actividad que por naturaleza absorbe carbono y por lo tanto debiera ser permanentemente una forma justamente de sacar el carbono de la atmósfera, y sin embargo está aportando más de la mitad del carbono que va a parar a ella, ¿ya?
Buena parte de ese carbono va a parar, entre otras cosas, por simples procesos de destrucción de bosque, destrucción de suelo, destrucción de biodiversidad. Volviendo al caso de Chile, Chile ha sido un país que ha sido absolutamente, para hacer este milagro agroexportador, como se llama, ha sido cubierto por monocultivos. Tenemos el monocultivo del pino, el monocultivo del eucaliptus, pero también el monocultivo de la uva para vino y de la producción de vino. Por lo tanto, cada vez que ustedes se tomen un buen vino chileno, piensen un poco en eso, ¿ya? Es el monocultivo de la uva para vino en Chile ha significado es una de las causas mayores de la destrucción de biodiversidad, la destrucción de alimentos locales y sobre todo la destrucción de familias campesinas que se dedicaban a producir alimentos para todos nosotros, ¿ya? Y por supuesto es un monocultivo que vive de aquella explotación que les contó Sonia, porque si no hubiera esa explotación, el vino en Chile no sería rentable o no produciría las ganancias que está produciendo. ¿Cómo actúa ese sistema en todo el mundo y que aquí en Chile, y que voy a dar los ejemplos chilenos? Lo primero que hace ese sistema, ¿ya? Bueno, ese sistema descubrió hace mucho tiempo, el gran capital descubrió que la alimentación es un negocio infinito. Nosotros podemos dejar de hacer muchas cosas, pero no podemos dejar de comer. Tenemos que comer todos los días, por lo menos 3 veces al día se supone que tenemos que comer. Si no producimos comida, tenemos que comprarla. Y entonces el objetivo del capital, y sobre todo el gran capital desde los años 50 con la Revolución Verde, fue hacer desaparecer a los productores de alimentos, para poder vendernos alimentos, ser ellos los productores de alimentos. Y desde los años 50 entonces es que nosotros estamos viendo cómo va desapareciendo el campesinado. Y si queremos recuperar un mundo donde podamos seguir viviendo y donde el alimento sea un derecho y no un negocio, tenemos que recuperar la agricultura campesina. No hay forma de evitar esa tarea. Hay muchas otras tareas, pero la tarea de recuperar la agricultura campesina es uno de los elementos centrales e indispensables, ¿ya? ¿Y cómo funciona el agronegocio? ¿Cuánto tiempo me queda, perdón? 5 minutos, no más. 8, ya, perfecto. Lo primero que hace el agronegocio es concentrar, y parte por todo aquello que puede concentrar. ¿Qué concentró? Aquí en Chile, por ejemplo, concentró la producción de pollo, de carne y de leche. En otros lados concentró la producción de carne, como es el caso de Brasil, que es el mayor exportador de carne hoy día en el mundo. En otros lugares, trágicamente, concentró la producción de alimento animal, sobre todo a través de la soya, ¿ya? Fíjense que Argentina tiene 36 millones de hectáreas de soya, además la mayoría transgénica, o soja, como le dicen en Argentina, ¿ya? Resulta que en Chile toda nuestra producción agrícola son 36 millones de hectáreas, para que tengamos una proporción. Pero esa misma monopolización se da en Paraguay, se está dando en Uruguay, se está dando en Bolivia y por supuesto se dio en Brasil. Y eso ha significado la expulsión de millones de familias campesinas en todo el continente, ¿ya? Entonces tenemos primero la concentración. Y como digo, aquí se concentraron los pollos, los cerdos, la pesca. 7 familias controlan la pesca en Chile, y la producción de celulosa a través de los pinos y eucaliptos. Otra, por ejemplo, forma de producción que se concentró en el mundo, para que tengamos también ojo con eso, es el aceite. Y cada vez que nosotros consumimos jabones, champúes, estamos también, siendo consumidores de ese monocultivo horrible, que es uno de los más grandes del mundo también. Lamentablemente tampoco tenemos alternativa. La otra alternativa sería no usar jabón, cosa que en este momento no tenemos, ¿ya? Bueno, no solamente se concentra en la producción, sino que también se concentra el procesamiento. Y aquí tenemos a las grandes empresas de alimentos, que en realidad cada vez venden elementos más tóxicos, como son, y voy a nombrar nuevamente lo que es más importante en Chile, la Nestlé, Induslever, ya. Aquí son las 2 grandes transnacionales. Para la gente joven, que hay aquí, estoy con lentes de corta distancia, ¿hay gente joven? Sí, hay gente joven.
Para la gente joven de Chile, por ejemplo, para que ustedes sepan, marcas como Macay, marcas como Costa, como Juque, como JB, en este momento como estoy nerviosa se me olvidan, eran marcas independientes, ¿ya? Y ahora pertenecen a Nestlé. Y las que no pertenecen a Nestlé, le pertenecen a Induslever, que es una empresa transnacional tan grande o más grande que Nestlé, que aquí en Chile pasa piola, porque mantiene un perfil relativamente bajo. Pero todos los aceites, por ejemplo, que nosotros le compramos son de Induslever. Induslever se jacta de que ninguna familia chilena pasa una semana sin comprarle al menos 3 productos a ellos. ¿Ya? Y eso lo publican incluso en su sitio web. No es que yo lo haya inventado. Entonces, está el procesamiento y ahí tenemos las transnacionales. Aquí también está la Soprole, que dejó de ser chilena hace mucho tiempo. Está el vino, que se está extranjerizando cada vez más. Está la Coca-Cola, está la Pepsi. Pero también hay los grandes grupos nacionales. Luxich. Luxich es dueña de Luchetti, con todo lo que Luchetti también está comprando. CCU y Pisco. Me faltan 3 minutos y voy a terminar ya. Y otra cosa que está muy ligada a este proceso de concentración es la concentración de la comercialización. Y ahí incluso entran, por ejemplo, las marcas propias, que ha significado arruinar a toda la pequeña industria ligada al consumo en Chile. ¿Por qué? Porque las marcas propias son de pésima calidad, pero bajísimos sueldos. Yo, por ejemplo, ahora que estoy jubilada, voy al supermercado y tengo que hacer un esfuerzo grande para no comprar, un arroz de marca Walmart o Líder, porque es mucho más barato que el arroz producido localmente. ¿Ya? Bueno, para que ustedes tengan una idea además, Walmart en Chile, que además en este momento tiene demandado al Estado chileno por no haberles dado suficiente protección policial. Chile tiene 6 demandas, o sea, Walmart puso 6 demandas contra el Estado chileno por no haber reprimido lo suficiente. Walmart controla más del 40% de todas las ventas de supermercado en Chile. ¿Ya? Ese es el nivel de concentración entonces que hoy día se está dando. Ese sistema además está acompañado por otras grandes empresas transnacionales, que son las empresas de la semilla, de los fertilizantes y las empresas de los pesticidas. ¿Ya? ¿Qué es lo que requieren? Requieren, ¿no es cierto?, vender. Y para eso la agricultura campesina es una molestia y por lo tanto hay que eliminarla. Y hay que trabajar entonces contra estos grandes conglomerados que consumen todo esto que les acabo de mencionar y que además hacen grandes ganancias, como digo, a través del proceso de concentración. Ese sistema hoy día es el que produce, como decía, al menos más del 30 y probablemente hasta el 55-57% de los gases invernaderos. ¿Cómo? Como les contaba Sonia, resulta que los ajos vienen de China. Y nosotros mandamos ajos no sé a dónde, probablemente los mandamos a los países árabes. ¿Y por qué eso? ¿Tiene algún sentido económico? Claro que sí, aumentan las ganancias de las grandes empresas. ¿Ya? Podríamos producir aquí perfectamente toda la carne, tradicionalmente siempre lo hemos hecho. ¿De dónde viene? De Paraguay. Y esta mañana una compañera de Paraguay nos contaba cómo la carne paraguaya está bañada en sangre campesina. Bañada, porque son crímenes de todos los días. Pero esto es lo que deja ganancia. Y dejan ganancia los supermercados, por ejemplo, son un absurdo desde el punto de vista ecológico. ¿Saben ustedes cuánto se gasta? O sea, la refrigeración que significa este sistema, desde esos refrigeradores que están en los supermercados, el transporte refrigerado y los refrigeradores que nosotros estamos obligados, porque no podemos ir a comprar todos los días al almacén de la esquina, como se hacía antiguamente, sino que tenemos que ir al supermercado probablemente una vez al mes, cuando algo de plata tenemos. Y eso que compramos una vez al mes en el supermercado hay que refrigerarlo. Eso en este momento está por sobre el 5% ya de los gases invernaderos. La basura, producto del mismo sistema, otro 5%. El exceso de producción de carne, mínimo un 18% de gases invernaderos. Y así nos vamos.
¿Cuál es la solución a eso? La misma que estaba hablando Sonia, soberanía alimentaria. Producir localmente, producir con una agricultura diversa que no dependa de nada de esto, producir una agricultura que le venda al vecino, que le venda al pueblo más cercano, a la ciudad más cercana, y si sobra o falta en otro lado, iremos más lejos. Eso, entre otras cosas, significa que esos 7.000 millones de dólares en el caso de Chile, que están saliendo por distintos canales, se podrían quedar en el país, para beneficiar a toda aquella agricultura, ¿no es cierto?, que hoy día está sufriendo y agonizando producto de las presiones. Y con eso, nosotros, además, por ejemplo, la agricultura ecológica, solamente la protección de los suelos, significaría que en menos de 50 años estaríamos absorbiendo al menos 1/3 del carbono que está en la atmósfera, arruinando el clima. No hay ninguna medida que hoy día estén proponiendo los gobiernos más fuerte y más efectiva que esa. Y sin embargo, no está en la tabla, porque eso significaría ir contra estos grandes conglomerados agroindustriales. ¿Ya? Por lo tanto, además de soberanía alimentaria, y aquí termino, y aquí esto es una, digamos, lo que hoy día nosotros como chilenos debiéramos discutir en este nuevo Chile que buscamos construir. Nosotros tenemos que poner límite al lucro. El lucro no puede estar por sobre el bienestar de las personas y de la vida en general en el planeta. Límite a la propiedad. En Chile no solamente es límite a la propiedad sobre el agua, que en Chile es una vergüenza, límite a la propiedad sobre el mar, sino que también límite a la propiedad sobre la tierra. Tenemos que recuperar la función social de la tierra. La tierra, su función principal es permitir que los ecosistemas funcionen y alimentar a la humanidad. Esas son sus dos grandes funciones sociales. Y como digo, todo eso se engloba en lo que Sonia ya mencionó, que es la soberanía alimentaria. No tengo más tiempo, así que... Muchas gracias, Camila. Y nos queda Jordania Ureña, de la CSA, la Confederación Sindical de las Américas. Bien, buenas tardes, compañeros, compañeras, como ya lo dijo la compañera Jordania Ureña, de la Confederación Sindical de las Américas y la reciente secretaria de Política Sindical y Educación de esta confederación. Decirles que también somos parte de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. Desde la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, ¿me escuchan? Sí, qué bien, porque se va por ratitos. Desde la Confederación, les decía, Sindical de las Américas, hemos estado participando en diferentes escenarios y hemos estado haciendo algunas tareas. Aquí, escuchando a los compañeros y las compañeras, nos queda bien claro cuál es el panorama. Y aparte de que ellas nos hayan hecho, y el compañero, dije ellas, estamos en mayoría, qué bueno. Lo siento, compañero, pero a veces toca, y qué bueno que toca. Que por muchos años nos tocó ser minoría, entonces eso es parte de la ruptura que hay que hacer, ¿cierto? Entonces, hablábamos, bien, escuchábamos las experiencias que han tenido. Creo que este micrófono me está haciendo un poco de guerra. El imperialismo, no sé. Ya que nos acusan tanto, vamos a acusar también. Bien, decirles, o decía, mejor dicho, que escuchábamos estas experiencias y aprendíamos de primera mano. Sin embargo, cada quien en nuestros países, en sus países, vive una realidad que choca, que nos da en la cara, que ahí sí nadie tiene que contarnos porque lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo, las embestidas de este capitalismo salvaje, que cada día intenta agudizar sus garras en pos de las grandes mayorías, por decirlo de alguna manera. Y vemos que fomenta muchas cosas. ¿Qué fomenta el capitalismo? Bueno, lo que estamos viviendo: xenofobia, odios, recorte de derechos. ¿Me están ayudando por ahí? ¿Alguien dijo racismo? Claro. Machismo fomenta. Aprofobia también, el odio a los pobres, fomenta esto.
adultocentrismo, ¿por qué no? También. Y yo creo que podemos seguir sacando algunas o muchas cosas de lo que ha sido la experiencia con todo lo que tiene que ver con el capitalismo, con esta embestida, como nos golpea constantemente con su extractivismo, con la ocupación de nuestras tierras, de nuestros bienes comunes, cómo son regaladas a un grupito, a una minoría, para que ellos estén bien y la mayoría estemos mal. Y este sistema opresor, egocentrista por demás, que sigue fomentando otras cosas, como el individualismo, que lo vemos, que nos dicen que mientras tú resuelvas ya todo está bien, porque tú eres que tienes que salir adelante como puedas y los demás que se jota, ¿verdad? Nos dice que el consumismo, que lo mencionaba el compañero, también debe ser parte de nuestra cotidianidad. Sin embargo, el trasfondo de este modelo económico supuestamente de desarrollo es un desastre, ha sido un desastre, y para muestra un botón lo que está pasando por toda nuestra América. El hartazgo se llama eso, compañeros y compañeras. Yo decía en un foro que me invitaron previo al paro nacional que hubo en Colombia en estos días, que hay varias teorías que están saliendo de diferentes fuentes. Dicen que lo que está pasando en Latinoamérica es el foro de Sao Paulo, que es Maduro, que es, ¿quién más? Acusan ahí, tienen un bloque. Cuba también, los Castro, o bueno, el Castro que queda, que son los que están haciendo ese trabajito por detrás para este despertar que han tenido los pueblos. Pero sabemos muy bien que no, y ellos saben que no. Ellos saben que la única razón por que hoy en día los pueblos se hayan cansado y estén en la calle diciendo ya basta, es el hartazgo y el rechazo a este modelo neoliberal capitalista que cada día más nos atropella en gran manera a los trabajadores y a las trabajadoras. Y ahí voy, porque los sindicatos hoy en día, la compañera mencionaba la problemática que hay para asumir los convenios colectivos en las empresas. Quizás ella no lo mencionó, pero yo lo voy a mencionar, el tema de la persecución sindical también, que todo viene de una misma raíz. La persecución a los sindicatos, la falta o el irrespeto a convenios internacionales, porque el convenio colectivo es uno de los 7 convenios fundamentales que se firmaron, ¿verdad? Que la OIT, que están gobiernos, sindicatos y empresarios, estuvieron de acuerdo con esos 7 fundamentales y la mayoría de nuestros países los ratificaron. Sin embargo, son los primeros negadores, que ahí vamos. Esa es otra de las cosas que nos trae el capitalismo, las falsas posturas, las faltas propuestas de salida a las crisis y la guerra comunicación. Resulta que ahora, en lugar de ser ellos los culpables, ya que también estamos hablando de el cambio climático, calentamiento global, yo leí hace unos años, en el 2013 por ahí, que el 95% de la gente, del humano, era culpable de lo que estaba pasando con la crisis climática, en cuanto a la crisis climática. Yo decía, no, para mí hay que sacarme de ahí, yo no puedo ni imaginar que en mi condición de trabajadora, como muy bien decía la compañera, que no tiene culpa de lo que los grandes empresarios, el gran empresariado o las grandes élites, que son la prioridad en un sistema capitalista, como todos sabemos, hayan determinado que para su aumento de los ingresos le importe un bledo la tierra. Y ahí están los grandes culpables. Pero te crean escenarios mentirosos, escenarios falsos. ¿Por qué digo falsos? Porque al final de la jornada allí pueden ir y decir lo que quieran. Pueden ir los gobiernos y decir que están haciendo, y en la realidad es muy distinto lo que acontece. Entonces te crean este escenario, te crean este discurso, te buscan falsas salidas, como la famosa economía verde que mencionaba la compañera, y los PPP, de públicos, privados y todas esas propuestas que al final de la jornada no sirven más que para mantener en el mismo sitio la crisis, pero que se diga que se está intentando hacer algo.
Entonces, compañeros, compañeras, parte de lo que estamos viendo hoy, como decía, en las calles del hartazgo, que es la verdadera razón por la que estamos manifestándonos en diferentes países. Haití lleva ya 7 meses en las calles, es mi país vecino, no dije que soy de República Dominicana, y los compañeros y compañeras la tienen muy complicada la situación, y llevan 7 meses, no les ha importado nada. Colombia vimos hace unos 15 días, iniciaron y no han parado. Chile, más de 40 días llevan ya de resistencia y lucha, a pesar de la violación a los derechos humanos comprobadas, a pesar de la represión que va ahí mismo, del miedo que han intentado inducir, pero resulta, compañeros y compañeras, como decimos en mi país en las manifestaciones, que es tanto que nos han robado, que hasta el miedo se lo llevaron. Y por eso vemos que no vamos a parar, porque hay una decisión, hay una determinación de cambio, hay una determinación, compañeros, compañeras, de cambiar este modelo que en nada nos ha beneficiado, en absolutamente nada. Claro, eso no es lo que escuchamos por ahí, porque hay muchos, o bueno, un buen grupo, que dice que sí, porque le alimenta sus bolsillos. Sin embargo, en la clase trabajadora, en los movimientos vulnerables, en los movimientos de campesinos, de mujeres, de jóvenes, de LGBTIQ, también ha repercutido de manera negativa. Y entonces, ahí debemos ir aterrizando cómo es que este modelo nos está golpeando y cómo es que vamos a seguir articulando su rechazo. Porque es lo que toca ahora. Y yo creo que la determinación está. Porque el tener todos estos pueblos, todas estas manifestaciones diarias que dicen ya no más, es una muestra de que hay mucha determinación. Pero hay que continuar resistiendo. Pero hay que prepararse. Yo mencionaba lo de la guerra comunicacional, porque hay una estrategia marcada dentro del capitalismo. Sí, hay una estrategia marcada para que usted entienda que eso es lo mejor y que las propuestas alternativas son lo peor. Ahora resulta que la culpa de todas las crisis, de todo esto, también son los dirigentes sindicales, son las feministas, son los campesinos que vienen a protestar y a crear situaciones para que la economía se detenga. Esa es la versión que nos dan. Porque está articulada, está preparada. ¿Y qué nos toca? ¿Qué nos corresponde? Preparar nuestros guiones también. Y yo creo que eso es parte importante de lo que venimos a hacer aquí y en otros espacios de articulación, incluyendo la jornada contra el neoliberalismo y por la democracia, lo dije al revés, por la democracia y contra el neoliberalismo, también tiene esta visión de unir fuerzas. Nos gusta mucho vociferar esa consigna, ¿no? Y el pueblo unido jamás será vencido. Pues eso es lo que toca, no solo cantarla. Toca que la materialicemos, toca que nos unamos, toca que nos articulemos como las grandes corporaciones, a quien el capitalismo le entrega todos nuestros bienes, al servicio de ellas están, se sientan, planifican y avanzan su plan. En un momento como este de colapso, que todos y todas nos estamos dando cuenta y cada día más países se unen a gritar, no aguantamos más, no queremos más este modelo, no nos está ayudando este modelo, las decisiones que se han tomado ya en torno a lo climático, a la crisis climática, no han dado resultado, no han hecho nada. Nosotros planteamos otra cosa, nosotros tenemos una propuesta, nosotros y nosotras, de otro modelo de desarrollo, de nuestros propios conceptos, anti-odio, anti-xenofobia, anti-aprofobia, y todo lo que mencionaba al principio, que son estos términos que se han puesto muy de moda. Antes era un círculo que lo usaba, ahora la gente común te habla y te menciona como nada esos términos. Y tenemos, compañeros y compañeras, que prepararnos para librar esta batalla. Es importante que salgamos a las calles, es el único escenario que nos han dejado para rechazar este modelo y para decir que no estamos de acuerdo, para manifestarnos, y es un escenario que también nos ha generado muchas conquistas. Pero hay que seguir, hay que continuar articulándonos, hay que continuar construyendo
alternativa, un modelo de desarrollo diferente, donde todos y todas podamos estar presentes de alguna manera, nos sintamos representados todos los sectores, que entre todos y todas lo construyamos. Y que aquí no esté mandando y diciendo lo que tenemos que hacer las grandes oligarquías. Esa es parte de nuestra tarea, porque ya vimos el panorama y vimos y sabemos todo lo que hace el capitalismo y todo lo que nos está haciendo sufrir el capitalismo. Entonces, decir también, compañeros y compañeras, ya finalizando, que desde la Confederación Sindical de las Américas tenemos una propuesta también de desarrollo. La Plataforma de Desarrollo de las Américas, la PLADA, fue un ejercicio interesantísimo, porque ahí tenían presencias movimientos feministas, movimientos campesinos, movimientos de trabajadores, y cada quien planteó su visión de desarrollo, no la que nos quieren imponer, no, la que nosotros entendemos y nosotras que es necesaria para poder avanzar. Y los trabajadores y las trabajadoras enarbolando el trabajo decente como bandera, porque sin eso no es verdad que va a haber desarrollo, compañeros y compañeras, con la falta o más bien con esta falta, sí, a los derechos humanos, con la falta de criterio, la represión que hoy en día estamos viviendo, no es cierto que es un modelo de desarrollo real que está generando las verdaderas respuestas que necesitamos. Así que yo creo que enfatizar en esto, en los esfuerzos de articulación, en que sigamos apostando a la unidad, a la verdadera unidad, para poder derrocar este modelo que tanto nos ha perjudicado y construir entre todos y todas uno verdadero que revierta toda esta embestida. Por último, no puedo dejar de solidarizarnos con las marchas, la represión, o sea, los compañeros y compañeras que han sido reprimidos, más de 200 jóvenes que han perdido la visión en Chile, compañeros y compañeras. No puede ser, nuestro grito tiene que escucharse en todos los rincones del mundo, rechazando este tipo de prácticas, pero no solo para aquí, para Chile, porque pueden, como es este sistema tan copión de algunas cosas nefastas, pueden replicarlo en otros espacios, y debemos rechazarlo a viva voz y decir que ya no más, que repudiamos ese tipo de comportamientos, compañeros y compañeras. Entonces, nuestra solidaridad, nuestro abrazo con todos los pueblos en lucha, y particularmente con este que nos ha acogido en este encuentro. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Recordemos que otro mundo sí es posible, pero que nos toca a todos y a todas construirlo. Bueno, recapitulando un poquitito, la soberanía alimentaria es una base para poder cambiar este sistema brutal, neoliberal, y también la unidad y el mantener las movilizaciones que no son solo nuestras, en este caso acá en Chile, se están dando en América Latina. Y tenemos que ser solidarios y tenemos que ser partícipes. Hablo desde mi experiencia, en época de dictadura, de alguna manera nos infundieron un miedo brutal, y salir a la calle a nosotros de nuestra edad, estoy hablando de más de 40, en mi caso 60, es muy fuerte ver a la policía, muy fuerte ver los militares cuando salieron a la calle, pero hay que apoyar a los jóvenes. Ellos tienen la posibilidad y la fuerza de hacer los cambios, y apoyarlos sí o sí, estando en la calle con ellos, apoyándolos. El cambio se tiene que dar, y la única manera es ganando la calle. Sabemos que luchamos contra un enemigo poderoso, tomando las palabras del presidente, pero nuestro enemigo poderoso es poderoso porque tiene el poder económico de su lado y tiene además los medios de comunicación. Por eso es tan importante la comunicación entre nosotros, el compartir vivencias, experiencias, la forma de poder salir adelante. Hoy Chile está llevando adelante cabildos, asambleas territoriales, porque se está luchando en contra de un poder político y económico, porque no quieren que nosotros lleguemos a una asamblea constituyente real.
nos quieren colocar o imponer una con letra pequeña, educando a la gente en cómo hacer política, cómo el salir a la calle es hacer política, cómo unidos y organizados el pueblo tiene la capacidad de hacer cambios verdaderos y reales, pero teniendo en el norte nuestra meta, unidos por hacer un cambio real, pero siempre unidos, dejando de lado nuestras diferencias y yendo por construir un mundo mejor, donde todos seamos aceptados, donde no importa el color, la raza, la religión, ni el pensamiento, sino que todos somos seres humanos y merecemos tener dignidad, una vida digna, que poder vivir y darle a nuestra familia, a nuestros hijos, ese futuro que nosotros no tuvimos y que nos robaron. Eso. No sé... si tenemos tiempo para algunas preguntas. ¿No? Bueno, no tenemos tiempo para preguntas. No lo sé. ¿No hay tiempo? Sí, hay tiempo. Bien. Si alguien tiene alguna pregunta para nuestros excelentes panelistas. Ya, si no hay preguntas, me dicen que podemos darle 3 minutos a cada panelista para hacer un cierre. Partamos en el mismo orden. Viviana García. Simplemente por ahí hacer una síntesis del tipo de construcción, ya que me tocó extractivismo y feminismos, extractivismo y género, el ejemplo de nuestra América, donde las mujeres en los últimos tiempos, gobiernos progresistas, neodesarrollistas, como querramos llamar, con puntos de críticas, algunas veces, otras cuestiones a favor, nos han demostrado a las organizaciones y a las instituciones de nuestra América que las mujeres, los feminismos populares en América construyen un modelo diferente, construyen el común, construyen comunidades, construyen participación, construyen y construyeron en los últimos años poder popular, una construcción de poder que se da de bruces con los estados-nación del capitalismo. Tenemos que ver, tenemos que apuntar a la construcción del común, a la construcción participativa de las mujeres, a la construcción colectiva de las mujeres que estamos por la vida, por la soberanía alimentaria, que estamos en el aquí y ahora, por el vivir bien y por el buen vivir. Muchas gracias. Seguimos con Adrián Ruiz. Me parece que quedaron pendientes un montón de cosas, obviamente, por suerte. Me parece que tenemos que pensar en términos de transición hacia una nueva sociedad, digamos. No, la idea nuestra de la teoría política del siglo y medio ha sido la del contacto absoluto con las instituciones del Estado, y me parece que tenemos que repensar fuertemente como parte de la teorización eso. Decía un texto de unos indios norteamericanos, un pueblo, somos la gente que estábamos esperando, ¿no? O sea, no hay en quién delegar la política. No se puede dejar en manos de algunos, por más inteligentes e interesantes que sean, la política. Me parece que es muy importante esa transición al mundo que viene, con el agotamiento de las energías fósiles, que el impacto va a ser enorme, y este otro que hablábamos de los cambios irreversibles en el clima, que acá bien hicieron el aporte de las compañeras campesinas que tiene que ver con eso. Ahí hay un aporte fundamental, pero también los que vivimos en la ciudad tenemos que replantearnos la vida que hacemos, la vida como la tomamos,
¿Cómo llenamos ese vacío de espiritualidad que hay? Y no se puede llenar consumiendo porquerías, digamos, y construir nuevos deseos que nos hagan mejores personas, ¿no? Me parece que hay que pensar y hay que mezclar mucho. Yo vi en el grupo ahora de la cumbre en la USACH que están, hay paneles o hay talleres, después hay una carpa de las mujeres, de los feminismos, y atrás hay otro grupo que los otros compañeros decían, ahí están los hippies, ¿viste? Están los otros que están allá. Ahí hay una potencialidad muy grande, porque hay que repensar muchas cosas de nuestra teoría política. Frente a la violencia del sistema que la estamos observando en esta maquinaria feroz que tiene el Estado de Chile, por ejemplo, por citar uno, tenemos que replantearnos cómo nosotros construimos escenarios favorables para los pueblos, porque cuando hay la ferocidad de la violencia, los que ponen los cuerpos son los pueblos. Y me parece que eso es parte de un debate muy importante que tenemos que replantearnos en la teoría que llevamos adelante los últimos 170 años. Tenemos que repensar la idea de la lucha no violenta. Tenemos que repensar muchas cosas, pero tenemos que ser millones, millones y millones, no un grupito de iluminados. Tenemos que ser millones. Por eso algo se movió en Chile, porque hubo millones en la calle estos últimos 40 días. Y es a partir de ahí que vamos a lograr, me parece a mí, otras cosas para nuestra humanidad. Gracias. Bien, seguimos con Sonia Sagredo. 3 minutos. Capaz que ahora me pase. Sí, entregar algunos datos. En Petorca, un sector acá de la quinta región, hay plantaciones de paltos. Y si uno va al sector y mira los cerros, se ven absolutamente verdes. Todo verde, todo verde. Bueno, pero en las casas, en la población que allí vive, no tienen agua. Les llevan agua en camiones aljibes. Es solo un dato, ¿no? Ahora esa parte en su mayoría va también a la exportación, ¿ya? Y entonces esto de que las plantas son más importantes que las personas, me recuerda que en algún momento el dueño de un fundo en Casablanca, cuando nosotros le dijimos de que no nos llevaban agua al cerro, y que las plantas que allí que estaban en el cerro, hasta la última vid tenía agua, tenía los nutrientes, todo lo necesario, y nosotros no nos llevaban agua ni baño. Entonces le estábamos alegando por eso, y él dijo, es que las plantas me generan plata, ustedes me generan gastos. Y es un poco la misma lógica, ¿no? Y recordar alguna de estas frases famosas que seguramente ustedes la han escuchado, por ejemplo, cuando un ministro planteó de que para ahorrarse algo de plata tenían que levantarse más temprano. Recuerdo entonces a un personero del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando para poder, ¿no es cierto?, defender el tema de los tratados de libre comercio, él agarra una mandarina que estaba en la mesa y dijo, si no fuera por las exportaciones, no podría yo estar disfrutando ahora de esta mandarina. Eso significaba de que acá en el país era imposible plantar una mandarina, ¿no? Porque seguramente que dentro de su cabecita en Chile está plantada la vid y los paltos, y las mandarinas no, entonces era imposible comerlas si no fuera gracias a las exportaciones. Y lo último, el ministro de Agricultura, ¿no es cierto?, cuando se le plantea los salarios, ¿no es cierto?, miserables y las condiciones míseras en las que estamos las asalariadas agrícolas de temporada, y sobre todo el tema de las remuneraciones, ¿no es cierto?, los sueldos bajísimos, muchas veces menos que el salario mínimo, él plantea, más importante que la remuneración es el respeto, y eso lo tienen. Con eso que sonó lindo, ¿no? Pero finalmente con respeto yo no pago nada a fin de mes. Eso es solamente para entregar algunos detalles, ¿no es cierto?, algunos datos de cómo es que se plantea este gobierno de empresarios. Y ahora Camila Montesinos. Yo voy a agregar otro dato más a lo que acaba de decir Lucía
Sonia, perdón, y se me acaba de olvidar el dato que iba a dar. Ya me voy a acordar. Ah, no, sí. El subsecretario de Agricultura recién nombrado por el gobierno de Sebastián Piñera es nieto de Pinochet. Y él es el que se tiene que entender con las organizaciones campesinas. O sea, es una bofetada sobre bofetada e insulto sobre insulto. Bueno, a ver, los trabajadores, para el capital, los trabajadores y trabajadoras son el enemigo. Eso es lo que, ¿no es cierto?, se expresa en lo que siempre hemos conocido como lucha de clase. Y aunque haya cada vez menos trabajadores, esa lucha sigue. No digo que sea la única, o sea, eso no implica, no estoy negando lo otro, que tenemos que renovar muchas cosas. Pero un enemigo declarado por el capital menos visible es el campesinado y los pueblos originarios. Y la diferencia es que para el capital, el campesinado y los pueblos originarios ojalá desaparezcan. Un dato. En la década del 60, prácticamente la mitad de la población latinoamericana vivía en el campo, y vivía del campo. Para el Banco Mundial, para el año 2030, la población rural de toda América Latina no debe ser más del 5%. Ese es el nivel, digamos, de agresión que hay. Y ese 5% no es para que esté en la agricultura, sino que para prestando diversos servicios varios a bajo costo. Eso a nosotros nos pone distintos tipos de desafíos. A las organizaciones campesinas le pone el desafío que la presencia en la lucha que existe, o sea, las organizaciones campesinas no han estado por fuera de la lucha, todo lo contrario, que esa presencia se haga visible, porque ahí sí que hay una falencia, digamos. Las luchas campesinas hoy día no son lo suficientemente visibles y las organizaciones campesinas tendremos que trabajar para que esa visibilidad se produzca, porque como digo, la presencia ya está y muy fuerte. Pero también hay un desafío para los sectores urbanos, y es que los sectores urbanos, ¿ya? Y las organizaciones campesinas tendremos que trabajar para eso, se den cuenta que si no hay un proceso de cambio en el campo, no hay posibilidad de cambiar la sociedad en su conjunto. El futuro de nuestros países depende de la agricultura campesina y de los pueblos originarios. El futuro de nuestros países, como países liberados, justos, etcétera, depende de que haya soberanía alimentaria. El futuro del planeta, la solución al cambio climático, depende de que la agricultura campesina pase a ser la forma central y prioritaria de agricultura. Y de eso tenemos que tomar conciencia todos. Como organizaciones campesinas tendremos que trabajar en eso, vamos a trabajar muy fuerte, en eso estamos, pero el llamado a los urbanos que hay aquí es que cuando escuchen algo del campo, presten atención, porque finalmente es trabajo de todos hacer que la agricultura campesina vuelva a ser lo que necesita ser en una sociedad del futuro. Eso. Bien, y por último, Jordania Ureña. Bien. Compañeros y compañeras, aprovecharé para decir algo que se me quedó. Y es que hablábamos también del trabajo del futuro, o del futuro del trabajo. ¿Por qué uso los dos términos? Porque es importante que sepamos, desde OIT, este es el término que se maneja, el futuro del trabajo, como una cuestionante de si habrá o no trabajo. Desde el movimiento sindical regional lo manejamos de otra manera, decimos el trabajo del futuro. Esa es la discusión que nosotros ponemos en la mesa. ¿Cuál va a ser el tipo de trabajo? ¿Cuáles son los derechos que se van a mantener o a conservar en el futuro para las y los trabajadores? Nos quieren decir que las máquinas van a venir a suplantarnos cuando estamos claros que no todos los trabajos puede hacerlo una máquina. El humano siempre va a ser necesario en el ambiente laboral. Por eso nos resistimos a simplemente sellar el futuro del trabajo y decir que sumarnos a esa cuestionante del futuro del trabajo. No, el trabajo del futuro, ¿cómo va a ser? Esa es la discusión que nosotros y nosotras ponemos en la mesa, y en mi intervención se me había pasado mencionar
que así lo estamos planteando. Lo otro es decirles, compañeros y compañeras, que vamos a seguir en el medio, vamos a seguir en lucha, vamos a seguir en todos los procesos siendo parte o acompañando. Para poder resistir en conjunto, vamos a seguir fomentando la unidad, la articulación, hasta que surjan ya que la construcción entre todos y todas de estas respuestas a la crisis ambiental, social y económica que estamos llevando. Los movimientos de trabajadoras y trabajadores de las Américas hemos dicho y pretendemos seguir diciendo presente en absolutamente todos los procesos de lucha que persigan terminar con este régimen, por decirlo de alguna manera, que ha impuesto el neoliberalismo y el capitalismo salvaje. Solo eso. Bien, antes de que se retiren, les recuerdo, mañana tenemos actividades desde las 9:30 de la mañana, Tratado de Libre Comercio y Justicia Climática. Luego a las 12:30, mesa Impactos de la Cuarta Revolución Industrial y Nuevas Tecnologías, desafío para las y los trabajadores y el mundo del trabajo. Y finalmente a las 15:30, mesa Territorio, Agua, Soberanía Alimentaria y Cambio Climático. Estas se van a desarrollar en la USACH, en la sala Samir Flores. La entrada es por Ecuador y saliendo del Metro Universidad de Santiago, entran directamente a la Universidad USACH. Así que los esperamos mañana, tenemos un día completo de actividades y muchas gracias por su presencia.